Bien, vamos a seguir con el tema de antropometría. Aquí habíamos llegado hasta los camiones y vamos a seguir con la parte 2 de este módulo. El diseño de los elementos que hay en un vehículo es lo más antropométrico que a ustedes se les puede ocurrir. Hace muchos años que la antropometría y la ergonomía en general se están usando para el diseño de los vehículos, para hacerlos más cómodos, más seguros, más adaptados a las personas que los van a utilizar. Y esto va mejorando, inclusive hoy la ergonomía forma parte del argumento de ventas de un vehículo. Cuando nosotros hablamos de diseño, estamos hablando de cualquier cosa que se les ocurra. En este caso, lo que ustedes tienen es el sistema de diseño de los bancos y mesas de un McDonald's, por ejemplo. ¿Cuáles son los formatos y los tamaños mínimos o estándar que esto tienen que tener? Si han viajado alguna vez y fueron a un McDonald's en otro país, se van a dar cuenta que todos los muebles y los elementos tienen el mismo tamaño en todos los países. Esto es una política internacional que hace que sea lo suficientemente cómodo como para esté comiendo durante un rato, pero lo suficientemente incómodo como para que no se quede mucho tiempo. Parece mentira, pero es así. Si nosotros hablamos de antropometría y de diseño, esto es aplicable a lo que se les ocurra. Por ejemplo, el diseño de una cocina, donde los muebles de cocina tienen que tener una determinada altura según la tarea que se va a efectuar, pensando en quiénes son las personas que van a trabajar ahí, y entonces hay tamaños que son tamaños que se respetan como orientación para el diseño. No se puede hacer cualquier cosa de cualquier tamaño, porque si no, la mesada, por ejemplo, o me queda muy alta o me queda muy baja, termina siendo incómoda. Pasa lo mismo y ya está estandarizado cuáles son los tamaños que tienen que tener la altura de los anaqueles, de la cocina, de los muebles, de las mesadas, el ancho de la mesada. Todo eso está estandarizado y hay manuales enteros, especialmente en arquitectura, que me dicen cuáles son los tamaños que tienen que tener los elementos para después acomodar las cosas. Inclusive teniendo en cuenta, por ejemplo, los ángulos de visión, es decir, qué es lo que yo veo de lo que pongo en el estante superior, si tengo 2 estantes, si tengo 3 y así sucesivamente. Todo eso se diseña de acuerdo a estándares internacionales de medición. Digo internacionales porque ahora, como el comercio está globalizado, hay que fabricar para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo lo pueda utilizar con tamaños aproximadamente iguales. Puede haber, en lo que ustedes quieran, hay afectaciones al diseño que contemplan la antropometría. Aquí tenemos el caso de lo que sería el diseño de una cocina. Esto puede ser para su casa, pero también puede ser el diseño de una cocina de un restaurante. Entonces, tiene que estar pensado antropométricamente en función de las personas que lo van a hacer. En general, el diseño se hace, como se ve en esta lámina, a través de dibujos y proyectos que se van dibujando, se hacen en papel, luego se va pensando en quién lo va a usar. En este caso son bancos de escuela. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de banco de escuela pensado para criaturas de 8, 9, 7 años, cuáles son los tamaños, cuáles son las alturas que tiene que tener. Bueno, esto se va estudiando, se va analizando, se hacen modelos, y esos modelos luego se comprueba si funcionan bien y se llevan a la práctica, se construyen. En el diseño estamos hablando del diseño de un sillón. Hay una célebre escuela de diseño que es el Bauhaus, que es una escuela de diseño que empezó en Alemania en la década del 30 aproximadamente, que fueron los primeros que diseñaron muebles pensados en las personas, para darle confort, para darle sensación de bienestar, para que sean realmente relajantes en el uso. Eso se mide todo y se supone o se adopta esos tamaños al tamaño de las personas. De ahí
que la antropometría es aplicable a cualquier cosa. Del mismo modo, si nosotros tomamos el cuerpo por partes, las manos, el tamaño del agarre de la mano, el tamaño de operar determinados mecanismos o sistemas de control, también están pensados en función de las medidas ergonómicas. Nosotros tenemos que, si tenemos que diseñar una abertura de una caja, ¿vieron las cajas de banana que tienen como unas aberturas laterales para poder levantarlas? Bueno, ese tamaño de esa abertura está diseñado de acuerdo al tamaño de la mano. No puede tener menos de un cierto, en general son 11 centímetros, pero la mano humana más o menos mide 10 centímetros. Del mismo modo sería lo necesario para tomar un determinado comando. Este comando no puede tener cualquier diámetro, porque si no yo no lo puedo agarrar. Yo tengo acá al lado mío un termo. Si este termo tuviera 20 centímetros de diámetro, mi mano no lo puede tomar. Está pensado exactamente para este tamaño de la mano. Y así sucesivamente. Inclusive están identificadas, hay tablas del tamaño, del largo, del ancho, del largo de los dedos, para hombres, para mujeres, para niños. Esto está todo pensado, está todo tabulado, hace más de 40 años que se viene trabajando de esta manera y funciona correctamente. Lo mismo me pasaría en el diseño del tamaño de un vaso de café. Los vasos de café no tienen cualquier diámetro, tienen un diámetro exacto para que yo lo pueda tomar. Esto está regulado y está hecho con el propósito de que cualquier persona lo pueda tomar. En general se usan modelos. Modelos significa que son programas de computación, en este caso. Antes se hacía por prueba y error. Hoy hay modelos de computación que me permiten establecer cuáles son los tamaños ideales para las cosas que yo debo construir. Y inclusive para la tarea que tengo que hacer. Si es, por ejemplo, el tamaño de una llave de un automóvil, qué tamaño tiene que tener para que el esfuerzo sea correcto, o el tamaño de un destornillador en función de hacer un ajuste fino, o el tamaño del agarre de un elemento redondo, como podría ser una manija de una valija, qué tamaño tiene que tener, o el tamaño que tiene que tener una lapicera, o el mango de una escoba o de una pala, o el tamaño de un comando esférico, porque yo puedo tomar un determinado tamaño, no puedo tomar cualquier tamaño. Entonces, todo eso se estudia antropométricamente. Hay protecciones, por ejemplo, las protecciones que están en los carritos del supermercado tienen un determinado tamaño adaptado al tamaño de la mano de las personas que lo van a adaptar. Las herramientas tienen que tener un tamaño ergonómico y antropométrico. ¿Por qué? En base al esfuerzo que yo voy a hacer. No puede tener cualquier tamaño. Alguien que no sabe nada de esto, de antropometría y de ergonomía, no podría diseñar una herramienta correctamente. Lo único que tiene que hacer es adaptarla al tamaño de la mano. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos herramientas ergonómicas. Y además tiene que tener en cuenta el espacio que tiene que hacer o el esfuerzo que tiene que hacer al pulsar una herramienta. Cuando se diseñan herramientas eléctricas o aspiradoras o sierras de cinta o sierras o lo que fuere, siempre hay un estudio ergonómico y antropométrico para que esas medidas de las manijas y de los agarres sean correctas. Cualquier herramienta que hoy ustedes vean ya están diseñadas antropométricamente, ergonómicamente, para reducir el esfuerzo, inclusive para mantener el balance del peso. Por ejemplo, es normal que las baterías estén puestas en la parte de abajo y el motor en la parte de arriba para que la herramienta sea equilibrada y no demande algún esfuerzo de más allá de lo necesario. Hoy día se están cambiando los formatos de las manijas de las cosas, porque para que la mano permanezca recta, es decir, lo que se busca es que la mano no haga un esfuerzo o no se doble más allá de lo necesario, produciendo algún tipo de daño. Pensemos que esto no es para usarlo 10 minutos, estamos hablando de una herramienta que quizá un jardinero
o un trabajador la usa durante 8 o 10 horas por día. Entonces, después de varios días, y después de varias semanas, y después de varios meses, y después de varios años, terminamos con enfermedades profesionales como el síndrome del túnel carpiano, o cosas parecidas. Del mismo modo se diseña el tamaño de una lapicera, no se hace de cualquier grueso, sino que está adaptada al tamaño de los dedos y de la mano humana. Hay diseños ergonómicos que cada vez van avanzando sobre la forma o los formatos que tienen cosas que son tradicionales como una lapicera. Aquí vemos un ejemplo de una lapicera distinta, que tiene menos daño desde el punto de vista de la presión que hacen los dedos. Aquí tenemos distintos ejemplos de lo que serían distintos formatos de mangos de cuchillos. Ustedes piensen en alguien que está trabajando en un frigorífico, por ejemplo, y que hace esfuerzo todo el día con sus manos a través de una herramienta que es su cuchillo. Muy bien, acá tenemos 6 ejemplos diferentes de formas de los mangos de cuchillos que están adaptados en forma ergonómica y en tamaño antropométrico a las dimensiones de la mano humana. Esto es aplicable y se ha aplicado a lo que sea. Por ejemplo, al diseño de un secador de pelo, donde el tamaño, el formato y los esfuerzos que hace la mano para aplicar el gatillo, para mover los comandos, se están modificando con el tiempo. Acá tenemos un ejemplo de un secador de pelo de la época del 2010 y los nuevos secadores de pelo que ya tienen un formato ergonómico. Lo mismo pasaría en la altura de la barra de un bar, en una altura estándar de un comedor de cocina, de lo que se les ocurra. Estas son las medidas recomendadas para que esto sea agradable y sea ergonómicamente correcto para las personas. En el diseño de los muebles de un bar o de un comedor o de un restaurante, también hay espacios de circulación, espacio para que vaya el mozo, espacio para servir la bandeja, o sea, son espacios y son tamaños que se van diseñando en función del tamaño de las personas. Cuando está mal diseñado, lo que nos vamos a encontrar es que un albañil o un plomero que no sabía nada de ergonomía y mucho menos de antropometría, te ponga la ducha a una altura en la cual después no te podés bañar porque no cabes debajo de la ducha. Entonces hay alturas que son las correctas. Por ejemplo, estamos hablando de una altura para instalar una ducha de 2,15 metros y de un espacio de 60 centímetros como mínimo a la altura del techo y de 1,2 metros a la altura de los comandos para una persona de 1,80 metros, que sería lo promedio, lo normal, o lo máximo si quieren. Del mismo modo se diseñan los bancos de un baño sauna, lugares para reposar. Esto se puede ver bastante en los vestuarios de los futbolistas, que ya tienen diseños ergonómicos en los lugares de descanso. Donde más se aplica esta ergonomía es en los vehículos, en el diseño de lo que sería la cabina de un vehículo, donde se contemplan inclusive ángulos de esos espacios según sean coches de carrera, coches deportivos, automóviles normales, camiones. O sea, la posición del que trabaja en ese caso, sea un corredor de Fórmula 1 o un camionero, estará adaptada a una cabina que tiene un formato ideal para el tipo de tarea que se va a hacer. Lo mismo pasa con las máquinas viales, donde lo que se busca es tener una gran visión periférica, porque son trabajos donde se hacen en lugares muy peligrosos. En algunos países, Estados Unidos y Canadá son ejemplos de ellos, los europeos también, tienen tamaños estandarizados de los bancos de escuela, según sean para chiquitos de 3 o 4 años, de 4 a 6, de 8 a 11 o de 14 y adultos. Entonces se establecen cuál es el ancho del banco de trabajo, el tamaño de la silla y así sucesivamente. Eso está pensado exclusivamente en función del tamaño estándar de las personas según la edad. Lo mismo pasa con las escaleras. Aquellos que hayan ido a Honduras alguna vez habrán notado que subir hasta el tercer piso
te agota. ¿Por qué? Porque la escalera es demasiado empinada. Está en los 45 grados por un problema de espacio, y subir en esos escalones que son muy cortos y muy altos da mucho trabajo y produce gran fatiga. En los lugares donde se puede, las escaleras tienen que ser lo menos inclinada posible, e inclusive hoy día se está trabajando cada vez más en lo que se llaman rampas, o sea que son escaleras planas, donde se permite con eso subir una silla de ruedas o una camilla. Se utilizan en los supermercados, se utilizan en los hospitales. Esto está basado básicamente en la altura de la pedada, o sea, el esfuerzo que yo tengo que hacer para levantar la pierna y subir un escalón. Las escaleras están estandarizadas, absolutamente estandarizadas, y en el caso, por ejemplo, de las escaleras de gato, las escaleras verticales, que son estas, nos establece un espacio mínimo para poder subir. Ese espacio mínimo está aproximadamente en los 750 milímetros, 75 centímetros, porque si la hago muy pequeña, yo tengo que subir contra la escalera, y si la hago muy larga, me puedo caer hacia abajo. Entonces hay un espacio antropométrico que es de las distancias.